Muy buen día, tarde o noche. En esta ocasión, nuestro grupo conformado por Alexander García Potoy, Michael Lampson, Fernando Miranda de Trinidad y Ernesto Ibarra, les hablaremos sobre las aplicaciones de los transformadores y los motores eléctricos. Pero antes de entrar de lleno al tema, haremos una introducción definiendo cada término. Antes que nada, aprenderemos cómo funcionan los transformadores, es decir, cómo crear un campo magnético con electricidad, por qué solo se le puede usar corriente alterna en los transformadores, cómo funciona un transformador básico, los transformadores elevadores y reductores y finalmente transformadores trifásicos. Con respecto a los conceptos básicos del transformador, hay dos tipos de electricidad, la corriente alterna CA y la corriente continua CC. Pero los transformadores solo pueden funcionar con CA o corriente alterna, la cual es una corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían cíclicamente. Cuando conectamos un generador CA a un circuito cerrado de cable, una corriente podrá fluir a través de este cable y la dirección de la corriente alternará hacia atrás y hacia adelante con la rotación del generador. Pero, ¿cómo funciona esto exactamente? Bueno, la alternancia significa que la corriente alcanza su punto máximo y mínimo durante el ciclo, lo que le da su patrón de onda sinusoidal cuando se conecta a un osciloscopio. Puedes pensar en esto como la marea del mar, a medida que cambia de dirección y alcanza su punto máximo y mínimo. Entonces, a medida de que la corriente fluye a través del cable, admitirá un campo magnético. Si pasamos corriente CC a través del cable, el campo magnético permanecerá constante. Pero si pasamos corriente CA a través del cable, entonces el campo magnético aumentará y disminuirá en fuerza y cambiará la polaridad a medida que la corriente cambie de dirección. Si colocamos varios cables juntos y pasamos corriente a través de ellos, entonces los campos magnéticos se combinarán para crear un campo magnético más fuerte. Y si luego envolvemos el cable en una bobina, el campo magnético se volverá aún más fuerte. Si colocamos una segunda bobina muy cerca de la primera bobina y luego pasamos corriente alterna a través de la primera bobina, entonces el campo magnético que crea inducirá una corriente en la segunda bobina, y esta fuerza magnética empujará y tirará de los electrones libres, obligándolos a moverse. Con respecto a la fuerza motriz, el componente clave aquí es que el campo magnético está cambiando tanto de polaridad como de intensidad. Este cambio en la intensidad y la dirección del campo magnético perturba constantemente los electrones libres en una bobina secundaria, y esto los obliga a moverse. Este movimiento se conoce como fuerza electromotriz o EMF. La fuerza electromotriz no ocurre cuando pasamos la corriente continua a través de la bobina primaria, y eso se debe a que el campo magnético es constante, por lo que los electrones no se ven obligados a moverse. Ha llegado el momento de hablar sobre los transformadores elevadores o reductores. Los transformadores se fabrican para ser transformadores elevadores o reductores y se utilizan para aumentar o disminuir el voltaje simplemente usando un número diferente de vueltas dentro de la bobina en el lado secundario. En un transformador elevador, el voltaje aumenta en la bobina secundaria, y eso significará que la corriente disminuirá. Ahora, en un transformador reductor, ese voltaje disminuye en la bobina secundaria, lo que significa que la corriente aumenta. Para hacer esto, usamos menos vueltas en la bobina en el lado secundario en comparación con el lado primario. Por ejemplo, una central eléctrica necesita transportar la electricidad que ha generado a una ciudad a cierta distancia. La central eléctrica utilizará un transformador elevador para aumentar el voltaje y reducir la corriente, ya que esto reducirá las pérdidas de los cables de transmisión largos. Luego, una vez que llegue a la ciudad, será necesario reducirlo para que sea seguro y utilizable para edificios y hogares, por lo que será necesario un transformador reductor. Los transformadores para edificios comerciales y centrales eléctricas suelen tener una configuración trifásica.
Estos transformadores trifásicos pueden estar hechos de 3 transformadores separados que están conectados entre sí o pueden integrarse en una unidad grande con un núcleo de hierro compartido. Entonces, resumiendo para concluir con el tema de los transformadores eléctricos, podría decirse que este tiene múltiples usos o aplicaciones. Por ejemplo, disminuir o aumentar el nivel de voltaje en un circuito de corriente alterna, subir o bajar el valor de un inductor o capacitor en un circuito de corriente alterna, prevenir el paso de corriente continua de un circuito a otro, aislar dos circuitos eléctricos, intensificar el nivel de voltaje en el sitio de la generación de energía antes de que ocurra la transmisión y distribución, y las aplicaciones comerciales de un transformador eléctrico incluyen estaciones de bombeo, vías de ferrocarril, establecimientos industriales y comerciales, molinos y unidades de generación de energía. Ahora entramos al tema de los motores eléctricos. Podría decirse que se dividen en motor de corriente continua y motores de corrientes alternas. Motor de corriente alterna es el que más se utiliza para la mayor parte de las aplicaciones, debido fundamentalmente a que consiguen un buen rendimiento, bajo mantenimiento y sencillez en su construcción, sobre todo en los motores asincrónicos. La parte más básica de un motor de corriente alterna son la carcasa, que es la caja que envuelve las partes eléctricas del motor, es la parte externa, el estator. Consta de un apilado de chapas magnéticas y sobre ella está enrollado un bobinado estatórico, que es una parte fija y unida a la carcasa. Y el rotor, que consta de un apilado de chapas magnéticas y sobre ella está enrollado el bobinado rotórico, que constituye la parte móvil del motor y resulta de ser salida o eje del motor. Los motores de corriente alterna se clasifican por su velocidad de giro, por el tipo de rotor y por el número de fases de alimentación. Referente a la velocidad de giro, estos se clasifican en asíncronos y síncronos. La diferencia del motor asíncrono con el resto de los motores eléctricos radica en el hecho de que no existe corriente conducida a uno de sus devanados, normalmente al rotor, y se les llama motores asíncronos porque la velocidad de giro del motor no es la del sincronismo, impuesta por la frecuencia de la red. Ahora, hablando de los síncronos, estos son una máquina de corriente alterna cuya velocidad bajo condiciones de estado estable es proporcional a la frecuencia de la corriente en su armadura. El campo magnético que crean las corrientes de armadura gira a la misma velocidad que el que crea la corriente del campo en el rotor, que gira a la velocidad sincrónica, y se produce un par estacionario. Referente al tipo de rotor, estos se clasifican en motores de anillos rozantes, motores con colector y motores de jaula de ardilla. Los motores de anillos rozantes se usan en aplicaciones que requieren un par de arranque elevado o una baja corriente de arranque. Los motores con colector son un método de hacer una conexión eléctrica a través de un ensamblaje rotativo. Y los motores de jaula de ardilla, en su forma instalada, es un cilindro montado en un eje. Internamente contienen barras conductoras longitudinales de aluminio o de cobre con surcos y conectados juntos en ambos extremos poniendo en cortocircuito los anillos que forman la jaula. Referente al número de fases de alimentación, estos se dividen en monofásicos y trifásicos. Los monofásicos son una máquina de corriente alterna, de la que solamente una parte, el rotor o el estator, está conectada a la red y la otra parte trabaja por inducción, siendo la frecuencia de las fuerzas electromotrices inducidas proporcionalmente al resbalamiento. Los trifásicos, en relación con su tensión, estos motores cuando su utilidad es industrial suelen ser de 230 voltios y 400 voltios, para máquinas de pequeña y mediana potencia, siendo considerados de baja tensión. No sobrepasan los 600 kW a 1500 revoluciones por minuto. Motor de corriente directa. Con respecto al motor de corriente directa, este es simplemente una máquina que convierte la energía eléctrica en mecánica, provocando un movimiento rotatorio gracias a la acción del campo magnético. Una máquina de corriente continua, ya sea generador o motor, se compone principalmente de dos partes. El estator da soporte mecánico al aparato y contiene los devanados principales de la máquina, conocidos también con el nombre de polos,
que puede ser de imanes permanentes o de vanados con hilos de cobre sobre núcleo de hierro. El rotor es generalmente de forma cilíndrica, también de vanados y núcleo alimentados con corriente directa mediante escobillas fijas, conocidas también como carbones. Este se divide en motor de corriente directa en serie, motor de corriente directa en paralelo y motor de corriente directa compound. Motor de corriente directa en serie es un tipo de motor eléctrico de corriente continua en el cual el devanado de campo magnético principal, se conecta en serie con la armadura. Este devanado está hecho con un alambre grueso porque tendrá que soportar la corriente total de la armadura. Motor de corriente directa en paralelo es un motor de corriente continua cuyo bobinado inductor principal está conectado en derivación con el circuito formado por los bobinados inducidos e inductor auxiliar. Y finalmente, el motor de corriente directa compound es un motor de corriente continua cuya excitación es originada por dos bobinados inductores independientes. Para concluir con este video, podríamos decir que el motor de corriente continua puede aplicarse en trenes de laminación reversible, trenes Conti, son trenes de laminación en caliente con varios bastidores, motores de la industria del papel, máquinas, herramientas, máquinas extractoras, elevadores, ferrocarriles, motores desmontables para papeleras, trefiladoras, bobinadoras y tornos grandes, y grúas que requieren precisión de movimiento con carga variable, cosa que es casi imposible de conseguir con motores de corriente alterna. Y con esto hemos llegado al final de nuestra presentación por medio de este video. Esperamos que esta información les sea útil y nos despedimos.